Nos habíamos quedado en la entrada en escena de Judas Iscariote, saludando hipócritamente al Maestro y besándole como burla. Jesús le dijo, ante esa muestra de amor burlona que significaba un puñal en el corazón, Jesús le responde, amigo, a lo que has venido. Dice Juan Straubinger que no es tanto una pregunta, ¿a qué has venido?, sino una exclamación, a lo que has venido. Tremendo lo que estás haciendo. Ya antes dijo Jesús una frase que nos preocupa por la salvación de Judas. Más le valiera no haber nacido. Y le dice además Jesús, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, con una hipocresía. Antes dije una puñalada en el pecho, más bien en la espalda, que es la que más duele, la de sus amigos, entre comillas. En este beso de Judas se puede ver especialmente el pecado de los que se han consagrado a Dios, de los que parece que sí y en realidad es un no su corazón, y que muchas veces, después de la gran traición, que la llevaban dentro durante mucho tiempo, escondida, después de la gran traición, muchas veces vuelven a ser peores que los que nunca encontraron a Cristo. De manera que mientras Jesús está recibiendo un pecado terrible, responde con amor. Es una de las escenas de toda la Biblia más impactantes que resumen la relación del hombre con Dios. El hombre peca y vuelve a pecar, y Dios ama y vuelve a amar. Y atención, que aunque el beso de Judas era hipócrita, el amor ofrecido de Jesucristo a Judas no era una hipocresía, era algo real, ni siquiera era una ironía, sino algo sincero. Estaba dando Jesucristo en ese momento otra vez la mano a Judas, dándole una nueva oportunidad. Amigo, te ofrezco mi amistad, todavía estás a tiempo. Y eso de una manera inmediata. Cuando ustedes de una manera inmediata sepan devolver bien por mal al segundo de haber recibido un agravio, están ustedes en la vida mística. Eso es superior al modo humano, es modo divino, son los dones del Espíritu Santo. Pero claro, la vida mística se entiende que eso predomina, no que ocurra de vez en cuando, de tarde en tarde, no, que eso ya es lo normal, esos son los místicos. Claro, Jesús tenía la plenitud de los dones del Espíritu Santo. Amigo, muy superior a todas las pasiones humanas el amor de Cristo. Y así también nos dice a nosotros, justo cuando pecamos, cuando le ofendemos, amigo, todavía te
ofrezco mi amistad, vuelve a mí. Así es el amor de Jesús, que sale todavía más resplandeciente en el contraste de la negrura de nuestra maldad. Y eso nos da una confianza enorme en el corazón de Jesús. Porque si Él me tiende otra vez la mano es porque me da la gracia para levantarme y dejar atrás todas mis miserias. Todavía estoy a tiempo. Ya hacía tiempo que Jesús venía persiguiendo a Judas como el trofeo más querido de su misericordia divina. Jesús quería ver a Judas al lado de él por toda la eternidad para mostrar a todos los ángeles y a todo el género humano: he aquí hasta dónde llega mi misericordia. Judas, el que me entregó, al que yo di tantas gracias, le hice apóstol, le hice obispo. Se burló de mí delante de los apóstoles, trajo una caterva de 50 personas para entregarme, por 20 monedas de plata. ¡Terrible! Y miren lo que ha hecho mi misericordia en el reino de los cielos, conmigo, para siempre. Eso es lo que quería Jesús con Judas. Por eso le persiguió hasta el final. Y Judas, que hasta ahora había estado cerrado como un demonio, fíjense que en la última cena Jesucristo dice: uno de vosotros me va a entregar. Y todos estaban ahí pensando: ¿seré yo, maestro? ¿Quién será? ¿Quién será? Y Pedro, que era un somatotómico de estos tremendos, un colérico, como ya había recibido varias correcciones fuertes de Jesús, entonces va y le dijo a Juan, que estaba ahí al ladito de Jesús recostado en el pecho: oye, a ti nunca te corrige, a ti te trata mejor. Dile a Jesús a ver quién es. Y después me lo dices a mí, que yo me encargo. Estaba ahí haciéndole señas. Y Jesús, que era más listo que Pedro, cuando va Juan, y le dice ahí, se acerca al corazón de Jesús, al pecho se recuesta, porque Juan sabía todas las tácticas, se lo sabía todo. Sabía cómo entrar a Jesús. Y dice: Jesús, ¿quién es? Claro, Jesús a Juan no le podía de esa manera negar nada, pero Jesús también era más listo que Juan. Y va y le dice: a aquel que va a mojar después de mí en el platito. Y no le dice el nombre. Y entonces, claro, le da una señal que solamente lo podía ver Juan, pero no Pedro. Fíjense qué delicadeza. No le señala a Judas delante de todos los apóstoles: es ese, a por él. No, guarda secreto, porque quiere su conversión. Y efectivamente, después de Jesús, moja el otro el pan la señal era que Jesucristo mojaba el pan en el plato y se lo daba a Judas. Y eso es una muestra de cariño entre los judíos, el que te den de comer en la boca. Y Jesús, cuando le da de comer en la boca el pedazo de pan a Judas, le está diciendo con ese signo, de una manera sincera: te quiero. Y le da el pan en la boca, y Judas, dice San Juan, que después de tragar ese pedazo de alimento que le daba Jesús con tanto cariño, dice que detrás entró Satanás en su corazón. Estaba cerradísimo. Y entonces Jesús, al ver esa cerrazón tan grande de Judas, va y le dice: si mis palabras, si mis gestos no valen para tu conversión, compraré tu alma con toda mi sangre. Ve y haz lo que tienes que hacer. Entrégame. Porque lo que no consiguió mi rostro lo conseguirá mi sacrificio. Así amaba a Jesucristo a Judas. Pues bien, cuando ya Judas quedó resquebrajado su corazón por primera vez y empezó a notar el amor de Cristo y que se había equivocado, fue ahí, cuando después de besarle dijo Jesús: amigo. Él le besaba en la mejilla y Jesucristo le besaba en el corazón.
a Judas. Y ese corazón de Judas empezó a hacer así. Y empezó a entrar un poquito de la gracia. Empezó a pensar, ¿qué estoy haciendo? Y llegó a tanto la gracia en Judas, desgraciadamente no del todo, pero llegó algo, que llegó a ser en la casa de Caifás más valiente que todos los apóstoles. Mientras Pedro le estaba negando, yo no sé, yo no conozco a este hombre, Judas se presenta delante de Caifás y le dice, suéltalo, devuelve las monedas, es un inocente. Judas plantando cara y Pedro escondiéndose. El fallo de Judas fue que no confió en la misericordia de Dios. Enorme fallo de Judas. Pedro sí que confió. Pues con ese amigo, Judas quedó herido. ¿Por qué los apóstoles fallaron todos? También Juan, también. Aunque luego fue el que más se acercó a Jesús en la pasión, pero al principio todos cayeron. ¿Por qué? Porque tuvieron un pecado, entre comillas, original, que fue su falta de oración. Y esto no venía solamente de Getsemaní, que no rezaron ahí, sino que ya venía de antes. Eran flojos en la oración. Y eso llegó a su culmen cuando se durmieron en el huerto de los olivos. Y ese pecado original es el pecado original de la Iglesia entera. Porque ahí, por no beber el tercer cáliz, la Iglesia heredó esa flojera, esa tibieza de los apóstoles antes de la recepción del Espíritu Santo. Y podía haber sido la Iglesia mucho mejor de lo que es ahora después de 2000 años si los apóstoles hubieran dado de sí mucho más cuando estaban al lado del cuerpo mortal de Jesucristo. Y ese pecado original también nos llega a nosotros y podemos redescubrirlo en nuestra vida con la flojera en la oración. De ahí vienen todos los males, todos. Y a unos los males les hieren solamente los miembros, las extremidades, brazos y piernas, que podríamos decir que es la flojera, la pereza en las virtudes, la debilidad. Como Pedro, que no era malo, era débil. Pero hay otra clase de pecadores que son los obstinados, los que el mal les ha llegado a la cabeza, a las ideas, y ya no concuerdan, no asumen la sana doctrina de la santidad, no la asumen, no la quieren. Aunque llevemos sotana o hábito, no la queremos. Aunque digamos con la palabra quiero ser santo, quiero ser santa, no es verdad, porque ya están heridos en la cabeza. Personas que dicen salud maestro y le dan un beso en la mejilla con sus apariencias religiosas, pero después no aceptan todas las constituciones. Ponen peros, esto no lo quiero. No aceptan ciertos mandamientos. Por ejemplo, el segundo, cumplirás tus votos. Especialmente la obediencia. O se falla en la caridad. Una manía consentida y resentida y
aceptada contra esta u otra hermana, que cuando la pille, aquí te mato. Como si fuera mi enemiga personal. Cuando consentimos en este tipo de cosas, tenemos ya algo de torcido en la cabeza y eso es muy peligroso. Tenemos algo de Judas. Y eso es lo que hay que quitar primero en los ejercicios espirituales. ¿Qué tengo yo de torcido en la cabeza? ¿Qué es lo que yo no acepto? ¿Será que no acepto la virtud de la humildad? Y no quiero reconocer cuando no llevo la razón. ¿O estoy apegado a la desobediencia en algunas cosas de tal manera que estoy dispuesto a plantar guerra a la autoridad cuando me digan que no en eso? ¿Y voy a poner condiciones? Todo eso son heridas de la cabeza. ¿O estoy dispuesto a faltar el respeto a la autoridad si no se hace lo que yo quiero? ¿O acaso vengo a la religión para buscar seguridades, comodidades, afectividades o salirme con la mía? Todo eso incompatible con el deseo de santidad. No digo que ya seamos santos, pero por lo menos que no haya nada incompatible con el deseo de santidad. Y que si yo veo alguna cosa que va incompatible con el deseo de santidad, le haga la guerra, no la paz. No me haga cómplice de esa semilla del diablo. Esa es la opción fundamental que tienen algunas personas antes de cometer un pecado mortal. Esa opción fundamental de por aquí no paso, esto no lo acepto, vengo a la oración y no me esfuerzo, como tantas cosas se podrían decir. Una opción fundamental. Que no es que no pueda vencer, no quiero vencer. Y eso es lo que trae después la sorpresa de un pecado mortal. Y si la soberbia me tiene cazado hasta tal punto que llego hasta justificar el pecado mortal, porque se supone que el cura o la religiosa no comete pecado mortal, esos son los laicos, nosotros no. Cuando tengo esa soberbia, entonces viene la justificación y empiezan las comuniones y confesiones sacrílegas. Y todo eso a lo mejor no se ve hasta que llega el batacazo y ya lo ve todo el mundo. ¿Cómo nos engaña el demonio? Y Jesús detrás de nosotros diciéndonos, amigo, amigo, ábreme las puertas, déjame curarte, todavía estás a tiempo. ¿Y cómo soluciona Jesucristo ese problema cuando no hacemos caso a sus palabras? Pidiéndole al Padre el segundo cáliz, padecer más, sufrir más. Y sigo leyendo el Evangelio. Jesús, pues, sabiendo todo lo que iba a sobrevenirle, se adelantó y les dijo, ya a la caterva de todos los que se habían acercado con sus espadas,
sus antorchas y sus bastones. ¿A quién buscáis? Ya estamos viendo a Jesucristo en acción para entregarse totalmente al dolor, por amor. ¿A quién buscáis? Respondiéronle, a Jesús de Nazaret. Díceles Jesús, yo soy, que es una palabra que en hebreo podría sonar más o menos como Yahvé, yo soy. Estaba también con ellos Judas, que le entregaba. O sea que Judas, fíjense hasta dónde llegaba su maldad. Se separa de la caterva, va a Jesús, le da un beso, salve maestro, y luego se vuelve con los enemigos de Jesús. Pero ya cuando se volvía, estaba ya haciendo efecto el amor de Cristo. Pues como les dijo, yo soy, Yahvé, retrocedieron y cayeron en tierra. Es la única vez en todo el Evangelio en que nuestro Señor Jesucristo emplea la fuerza contra sus enemigos. La primera y la única vez. Ya en otra ocasión empleó la fuerza, pero no violencia. Fuerza, pero no violencia, cuando sus paisanos de Nazaret casi lo tiran, lo despeñan, entonces Jesús se da la vuelta y pasa por en medio de ellos paralizándolos, pero no les tiró al suelo. Aquí es que los tira al suelo, a los 50, pero no les hace daño. Es una manera que tiene Jesús de decirles a todos, pobrecillos, ¿sabéis con quién os estáis enfrentando? Pero no sabéis que con un abrir y cerrar de ojos os podría hacer cenizas ahora mismo. Si lo supierais que tenéis delante, vamos, os hacíais las necesidades de miedo ahí mismo. Es que no sabéis con quién es que soy Dios. Y Jesucristo lo único que hace es tirarlos delicadamente al suelo para que nadie se haga daño y se puedan levantar y luego cogerle. ¿A quién buscáis otra vez? Porque ahora sabéis un poquito más, ¿eh? ¿A quién buscáis? Y además lo hizo ese milagro por misericordia, para que se dieran cuenta, por lo menos con efecto retardado, al día siguiente o a los 2 días, ¿cómo ese hombre me pudo tirar al suelo y a todos mis compañeros? ¿Será algo más que un hombre? A esa caterva también derramó misericordia sobre ellos. A todos, a todos. Ellos dijeron, a Jesús de Nazaret. Respondió Jesús, os he dicho que soy yo. Si pues me buscáis a mí, dejad marchar a estos. ¡Qué majestad! Os voy a permitir que me cojáis a mí, pero con mi poder divino voy a impedir que cojáis a estos apóstoles. Lo normal es que hubiera cogido a todos, más todavía después que Pedro iba a sacar la espada, cortarle la oreja a uno. Vamos, a Pedro se lo comen vivo, eso es lo normal. Y no le tocaron ni un pelo. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, mi poder divino os va a permitir que me cojáis y hasta me peguéis. Pero a estos ni se os ocurra. Y los otros así. Vamos, dominando toda la situación Jesús. Yo me entrego porque quiero. Y fíjense que ante tantos milagros, después veremos que le cura la oreja a Malco, a todos los tira por el suelo. Ante tantos milagros, ninguno de esa caterva, 50, 100 personas, no sé, ninguno se echó para atrás y dijo, este hombre es bueno, ¿cómo voy yo a participar en esto? ¿Saben por qué?
¿Por qué ninguno se echó para atrás y se adelantaron para coger a Jesús y a pegarle? Porque son muy raras las personas que ante una autoridad perversa se niegan a hacer el pecado. Porque ellos también estaban actuando bajo autoridad de los fariseos, de los escribas. Pero había quien se atrevía a decirle a los escribas y fariseos, pues ahora me arrepiento y me voy. Hay muy pocas personas heroicas que se resistan a los, diríamos, a los que mandan del lado del mal. Muy pocos. Como aquellos soldados romanos que eran cristianos y cuando veían que en el ejército romano pagano se hacían cosas malas, ellos tiraban las armas, dejaban el cinto y eso les valía la muerte y el martirio. Pero eran muy pocos que serían capaces de eso. Los demás, ante la autoridad del enemigo, la mala, se plegan por temor y rompen todos los mandamientos con tal de estar a buenas con la autoridad mala. Y nosotros que tenemos autoridades buenas de Jesucristo que representan a Jesús, ¿cómo nos podemos rebelar tanto cuando los súbditos de autoridades malas están capaces de hacer cualquier cosa para no desagradarles? ¿Nos van a ganar en obediencia los ejércitos malos con sus autoridades malas a nosotros que estamos en el lado del bien?